Recientemente, Nick Pope, el que fuera responsable de la Oficina de Investigación OVNI del gobierno británico, como Louis Elizondo, responsable del programa secreto del Pentágono para el estudio de los ovnis, han aludido a que sus jefes, sus superiores jerárquicos, a menudo pararon sus investigaciones porque creían que eso de los ovnis era cosa del diablo. En el caso de Elizondo, su jefe le hizo una pregunta inquietante. ¿Desde cuándo usted no ha revisado su Biblia? Por lo tanto, no eran bromas, no eran comentarios jocosos, lo decían en serio. ¿Hasta qué punto la fe, por tanto, ha parado el asunto de los ovnis, de la investigación del fenómeno ovni? ¿Es que creen que eso suponía una amenaza para la población? Hoy vamos a hablar del diablo. Vamos a hablar de Satanás. De esa idea, que además no es una idea nueva, que ha relacionado a los tripulantes de los ovnis con los diablos. Pero para entenderlo, y vamos a preguntarle a continuación, vamos a hablar con un exorcista. Un exorcista que lucha a diario contra el mal. Combate contra el mal. Es el título de este libro que está protagonizado, está escrito por el padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Tengo que decirles que estoy impresionado, porque vivimos en pleno siglo XXI y a nadie se le ocurriría pensar que el diablo, que Satanás, que Lucifer, que sus huestes están tan cerca de nosotros como nos dice este texto. Para salir de dudas, tenemos a través de Zoom al padre obispo Mario Acuña. Hola. Hola, aquí estoy. Gracias por atender a nuestra llamada. Usted es, amén, de autor de este libro, es exorcista. Y claro, uno en pleno siglo XXI debe de preguntarse, ¿existe el diablo? ¿Qué es el diablo? Muy bien. El diablo no es una idea. Digamos, el racionalismo ha ingresado también en la iglesia, en las iglesias cristianas en general. La teología se ha infestado de un exagerado racionalismo y muchas veces la interpretación del mal resulta una interpretación de tenor, digamos, simbólico. Esto expresa justamente un área del satanismo, el satanismo ateo, porque hay diferentes áreas, diferentes maneras de expresar la idea satánica. Pero los cristianos sabemos que Satán, como debe llamarse, el Satán, el adversario, es una personalidad inteligente, un ángel caído, aquel que ha venido, como dice la Biblia, a hurtar, matar y destruir. Y contra él, contra esta personalidad que predica el antirreino, que busca la desgracia y por supuesto quiere la aniquilación del hombre porque interpreta un absurdo del amor de Dios, la criatura humana, contra él nosotros combatimos. No combatimos contra una idea, no contra un pensamiento, sino contra una personalidad. Entonces, ¿usted no cree que se trate de un concepto? Estamos hablando de una entidad con forma, iba a decir de carne y hueso, no sé si es exactamente de carne y hueso, pero de hecho, de una entidad. Sí, es de naturaleza absolutamente real, como criatura de Dios, en el Evo, en el tiempo primordial, ante la creación del hombre, cuando son creadas las glorias, sin divisiones de ninguna naturaleza entre ángeles y arcángeles, eso viene luego, pero esta entidad, como bien usted dice, es incorpórea e inteligente. Su fuerza es el pensamiento, y la batalla espiritual, lo que nosotros llamamos la guerra espiritual, es una batalla de pensamiento. Es una batalla intelectual que se produce primero en los cielos
y luego aquí en la tierra. Por eso el campo de batalla de Satán es la mente. Y desde esa perspectiva, ¿cómo nos tienta el diablo? ¿De qué forma práctica y material lo hace? Bueno, primero que nada, una gran tentación, porque hay una forma de hechizo de la que hasta aquí no he hablado, y usted me da la oportunidad. Es el hechizo de la mente, el hechizo de la obcecación, el hechizo de la soberbia, que por supuesto es parte de los pecados, digamos, capitales. Pero sobre todas las cosas, nosotros podemos decir que la primera forma en la que nos tienta el diablo es en la de darnos la certeza de que él no existe. Esta es la primera tentación que aparece. Una certeza absurda, porque el mal, nosotros podemos encadenar los pensamientos y hasta categorizarlos y encerrarlos en enciclopedias, de tal modo que una cadena de pensamiento nos hable de una patología. Pero nosotros vamos más hondo. ¿Quién inspira esos pensamientos? La inspiración de los pensamientos negativos, está en Satanás. Por eso nosotros decimos claramente que una de sus primeras manifestaciones es esta falsa certeza de hacernos creer que él no existe. Después aparece la tentación contra la que batallamos todos los seres humanos. Por eso, los cristianos, y hablo por los cristianos porque en verdad exorcismos hay en muchas tradiciones religiosas, pero los cristianos vivimos todos, aunque algunos no lo sepan, un exorcismo en nuestra vida. Al momento del bautismo, en el bautismo hubo un exorcismo porque es parte del ritual del bautismo. Entonces quiere decir que al menos una vez en la vida, todos los bautizados hemos sido exorcizados. En ese campo de batalla, que es la mente, se presenta primero que nada la tentación, y la tentación es justamente el declive, la idea que nos seduce para hacer aquello que no está bien, pero no presentado como que no está bien, porque el diablo es inteligente. La verdadera libertad no está entre elegir lo bueno o elegir lo malo. Es una patología elegir lo malo. La verdadera libertad está entre elegir lo bueno y lo mejor. El diablo se va a disfrazar y va a disfrazar sus tentaciones a partir de una seducción como que aquello que presenta es lo bueno. Por eso hace tanta falta el discernimiento personal, en la oración, el discernimiento familiar y también el discernimiento social. Entiendo que el objetivo último de todo esto es sembrar el caos, lo dice usted en el libro, la infelicidad y la muerte. Y digo yo que si miramos a nuestro alrededor, y más en estos tiempos de pandemia, uno podría pensar que el diablo está ganando por goleada. ¿Sabe que sí? Permítame decirle, el diablo está ganando porque él está logrando un tremendo objetivo: desnaturalizar la humanidad, el hecho mismo de nuestra fraternidad, nuestro encuentro, la anestesia afectiva que se está produciendo, y en el medio de todo eso, nosotros sabemos, y es antipático hablarlo, pero es una realidad, la cantidad de gente que en esta desesperación de la soledad se ha suicidado, se ha quitado la vida. Entonces estamos ante límites. El diablo en ese sentido ha ganado una batalla importantísima que requiere que todas las personas de buena voluntad, no solamente los cristianos, analicemos y veamos hasta dónde es legítimo privarnos de toda esta fraternidad humana que es parte de la esencia del nosotros, porque bien sabemos que el nosotros está antes que el yo. Tener un espíritu de comunidad en lugar de el egocentrismo a nivel personal. Pero con Bergoglio hablábamos, con el actual Papa Francisco, con quien yo guardé amistad 10 años en Buenos Aires, hablábamos de un término que él utilizó al principio de su pontificado y que también lo expresa en la esencia de sus documentos, que es la proximidad. Él habla de la proximidad y hacia esto tenemos que apuntar. La comunidad, la proximidad, el encuentro humano, la naturaleza humana es social. El diablo quiere que nos dividamos, porque si hay algo en lo que él puede trabajar es en las personas en desesperación, en hacernos sentir que verdaderamente estamos solos. Porque, cuidado, cuando hay una posesión, lo primero que intenta el diablo no es matar a la persona, no es un asesino así porque sí.
él lo primero que intenta es desesperar a la persona. Claro, es evidente. Divide y vencerás, ¿no? Dígame una cosa, padre, ¿cómo llegó usted a ser exorcista? Yo llegué al exorcismo por obediencia, porque sinceramente, si a mí me hubieran dicho hace muchos años, yo llevo 18 años en el Ministerio del Exorcismo, mi vocación la he descubierto a los 10 años de edad. Si a mí me hubieran dicho que iba a llegar a los 58 años de edad como exorcista, yo no lo hubiera creído, ni me lo imaginé, ¿no? Sobre todo porque alguien no se imagina la vida religiosa para combatir permanentemente. A mí me toca estar en la trinchera de Dios. Ahí me toca estar. Y a este trabajo se llega por obediencia. Fue por un exorcismo que en principio se produjo en la iglesia en forma, para mí, fortuita, sorpresiva. Yo me estaba preparando para una misa y salgo por los gritos que había en la iglesia, salgo de la sacristía a la parroquia a ver alarmado qué sucedía y me encuentro con una jovencita en una situación muy comprometida, 15 años ella, y me di cuenta por las manifestaciones que allí se daban que estaba delante de una posesión. Así que luego de eso, yo anuncié a la iglesia un acontecimiento muy grande en el medio, en el marco de ese exorcismo. Anuncié a la iglesia lo que había sucedido y a partir de allí, bueno, me regalaron, entre comillas, este ministerio. Y aquí estamos por obediencia y con mucha confianza, Señor, porque el exorcista es Dios, no uno. Si alguien se cree que tiene el poder suficiente para exorcizar al príncipe del mal y a sus huestes, y está mal exorcista es, y justamente lo dicen los grandes maestros de nuestra materia, que el gran peligro de la soberbia siempre está al acecho del exorcista. No, el exorcista es Dios. A nosotros nos toca prestar un poco la voz y el cuerpo para que él haga el gran trabajo, porque la gloria es suya. Así que así llegué al exorcismo hace 18 años y ya llevo más de 1200 porque en el número 1200 me detuve de contar. Eso le iba a decir precisamente, parece que me haya leído el pensamiento, porque desde ese punto hasta la actualidad lleva a sus espaldas 1200 exorcismos, que se dice pronto. Y claro, uno puede pensar en esta sociedad racionalista, materialista, hasta qué punto muchos de esos 1200 casos no podían haber sido tratados de una forma psiquiátrica o por patologías de la mente. ¿Qué le hace pensar a usted que realmente es el diablo quien poseyó a todas esas personas y no estamos frente a patologías de la mente? Perfecto. Fíjese usted que justamente comenzamos nuestro amable diálogo gracias a usted y su generosidad, hablando de la mente, del campo de batalla del demonio, la mente. Hablamos de los pensamientos, de esa cadena de pensamientos que de repente nosotros sí podemos clasificar, pero hablamos del inspirador de los pensamientos. Si aceptamos que el gran campo de batalla es la mente, la psique, y en definitiva allí se expresa el alma, ¿no es cierto? Porque el espíritu no es lo mismo que el alma, el espíritu tiene la potencia de la voluntad, el alma está en la psique, ¿no es cierto? Y allí es donde se expresa este combate, porque ningún demonio puede tocar el espíritu, ningún demonio, ni ningún espíritu de muerto. No llega a ese nivel porque Dios no lo permite. Sí podemos decir que en el agobio mental, por eso a mí me gusta mucho hablar del término agobiado antes de poseso. Usted me va a escuchar hablar del agobiado con mucha frecuencia, porque engloba todo aquello que significa el tormento que pasa por la mente de la persona, ¿no? Hasta el instante mismo de su posesión. Y podemos distinguirlo, ciertamente, porque a mí me han acompañado en la Argentina, ahora aquí estamos inaugurando la Escuela de Exorcistas de Europa con una mirada ecuménica para todos, eso es lo que se me ha encargado, ¿no es cierto?, hacer aquí en España como sede central. Bueno, hay marcados indicadores, para resumirlos, ¿no?, trato yo, de que se pueden diferenciar las patologías de la posesión. Primero que nada, la persona que está sufriendo un agobio espiritual, sea al nivel de la opresión,
al nivel de la obsesión, ¿no es cierto?, al nivel de la posesión como última instancia, sabe que algo distinto le está sucediendo. A diferencia que muchas personas que sufren una patología que requiere de la asistencia urgente del médico, del especialista en salud mental, aquel que va progresando en esa, decimos progresando porque va siendo invadido, no es de una sola vez, por esa fuerza oscura, sabe que algo le sucede. Y lo primero que nota es el desamor hacia aquello que le interesaba. Empieza dándose cuenta de que hay algo puntualmente que le está privando de sentir el entusiasmo por su propia vida y por la vida de aquellos que ama, ¿no? Y por los intereses de los suyos. Curiosamente, los padres y las madres del desierto, las abas y los amas de entre el siglo II y el siglo IV del cristianismo, ellos hablan de la asedia o asedía, el demonio del mediodía le llamaban ellos, ¿no es cierto?, por el calor del mediodía. Es decir, aquel demonio del desinterés. Hoy la asedia está siendo estudiada incluso por muchos especialistas en el área psicológica. Evagrio Póntico, a quien nosotros le dimos la advocación, el patronazgo de nuestra escuela en la Argentina, fue el primer psicoterapeuta de la historia de la Iglesia, y creemos nosotros el primer psicoterapeuta de la historia de la humanidad. En sus textos, que aún no han terminado de ser traducidos del siríaco, hay mucho trabajo sobre las pulsiones humanas, y sobre todo aquello, fíjese usted qué interesante, porque a mí me gusta positivizar las cosas respecto a lo que significa un tropiezo, porque de repente una prueba da lugar a una gran bendición. La pregunta era, mi amable señor, que se hacía Evagrio y los padres y las madres del desierto, era, ¿qué impide que la vida fluya en mí? Fíjese qué pregunta, ¿qué impide que la vida fluya en mí? Esta pregunta encerraba el concepto que nosotros hoy interpretamos como pecado, pero pecado solo se interpreta como algo que está impidiendo que Dios y yo estemos en amistad, cuando aquí se está hablando de algo mucho más, a ver si queremos, severo en el encuentro de la persona consigo misma. Entonces, ¿qué impide que la vida fluya en mí? Es verdaderamente el concepto del pecado, según los antiguos, y al que yo adhiero mucho, porque en definitiva, en las palabras de Graham Greene, el gran escritor, el pecado es un amor desorientado que no encuentra dónde reposar. No tenemos que hacerlo trágico, no son los pecadores los posesos. Los santos han recibido grandes manifestaciones de tentación e incluso de vejación espiritual, como la Madre Teresa de Calcuta, el propio Padre Pío. Bueno, Martín Lutero, que vivió el combate también espiritual en la traducción de la Biblia. Nosotros vemos en esto que hay en esa asedía, en esa falta de amor por sí mismo, porque incluso miremoslo esta definición de que el pecado es un amor desorientado que no encuentra dónde reposar. Vemos también la falla de carácter de Lucifer, porque él, en definitiva, al ser criatura, también expresa un amor, y como criatura de Dios, es buena en cuanto a su creación. Ahora, en la falla de su carácter, él no tiene dónde hacer reposar ese amor, por eso viene ese odio profundo a la naturaleza humana, que sabe que tiene un destino de felicidad, y va a combatir ese destino de felicidad. Como muchas personas rotas, las personas rotas buscan que uno se rompa con ellas. De ese mismo modo trabaja Satanás desde lo invisible. Pero voy a responder su pregunta, usted es muy amable y muy gentil conmigo. Deténgame cuando usted lo desee, porque me apasiona a mí conversar. Estoy apasionado con lo que cuenta, o sea que puede continuar. Por favor, ilustrísima. Muy amable, muy amable. Como decimos, en este sentido, la persona que sufre el embate espiritual va a sentir ese desamor por sí mismo, el desamor por la familia, el desinterés por su propio presente y más desinterés aún por su futuro y el de los que ama. Ahí hay una nota. La persona que sufre una patología psicológica o psiquiátrica no se va a dar cuenta de ese paso, va a vivirlo como un protagonista interno. El poseso, el agobiado, sí se da cuenta. Primer punto. Esto en mis conversaciones con los doctores que han sido tan gentiles y misericordiosos conmigo al enseñarme y acompañando el trabajo mismo de los exorcismos que yo desplegaba. Segundo punto, algunos sienten que esa voz interna le está indicando de hacerse daño, de hacer daño a alguien, ideas de odio. Una voz interna expresa
una patología que seguramente va a requerir del psiquiatra, porque las voces que se escuchan desde la posesión son voces que vienen de afuera. Cuando la persona indica, siento una voz que me habla al oído, y nosotros sin que ella lo manifieste, sin decirle más, lo manifieste tan abiertamente y espontáneamente, decimos, ¿y de dónde sentís esa voz? Es Está verdad, en tu es verdad, interior. es verdad. Llega a mi oído. Ahí estamos ante una presencia espiritual. Estas dos cosas tocan a lo que tiene que ver la medicina y creo responder de este modo, con el abuso de mi tiempo, a lo que usted me decía. Ilustrísima, en su libro, Combate contra el Mal, es prolijo en multitud de casos. Gracias, señor. Casos... Muchas gracias. Su concepto para mí es de una elevadísima consideración. Porque usted es una personalidad. Usted es una personalidad y yo estoy hablando con una personalidad. Entonces, para mí es un honor que usted me indique todo eso. Muchísimas gracias. Anhelo estar junto a usted y que esto trascienda de una conversación de esta naturaleza, estar más cerca suyo. Ojalá que sí. Le decía esto porque, sin duda, como ocurre también con los médicos, ocurre con otras disciplinas, habrá algún caso en especial que se haya quedado en su corazón o en su mente grabado a fuego, no sé si por la dificultad o por las consecuencias, ¿no?, que se derivaban. Me gustaría que nos contara cuál es ese caso, ¿verdad?, que a usted se le ha quedado aquí grabado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo, a ver, este caso no ha sido tan lejano, sino bastante cercano. Y ha tenido que ver con jóvenes, porque yo siempre apunto y señalo a los padres, aún sin expresar una religión en particular. Este no es un espacio, yo no puedo faltarle el respeto a usted ni a las personas que están del otro lado con tanto afecto escuchándonos, sino haciendo proselitismo, sino las personas que sin una ponderación digamos, de un culto en particular, ¿no es cierto?, sin tener que ser confesionalmente activos, digo yo, ¿no es cierto?, que expresen un ritual, que presten atención estos padres. ¿A qué lugares en el Internet ven sus hijos? ¿A qué cosas asisten? Porque hay una gran cantidad de material que hoy se propone desde el satanismo, especialmente el luciferismo, que tiene un gran marketing en la sociedad. Entonces, esto me lleva a un caso concreto de unas jóvenes en la República Oriental del Paraguay. Yo he recibido casos de varios países del mundo. Estas jóvenes habían ido a practicar una travesura, habían encontrado un libro y habían ido a practicar la invocación al cementerio. Eran primas ellas, y se van a practicar al cementerio esa invocación como un juego, vuelvo a repetirlo, por la Una invocación, noche. entiendo que a los espíritus de los difuntos, no al mismísimo Claro, Satanás. Porque habían encontrado un libro, desgraciadamente no sé cuál libro era, y ellos en el espanto, como le voy a decir, de lo que sucedió, lo dejaron allí. Empezaron a hacer las invocaciones con ese libro, en el cementerio, espíritus de muertos, porque hay que decir esto, y usted lo marca muy bien, señor, hay posesión no solamente de demonios, hay posesión de espíritus de muertos, aunque esto para algunos resulta discutible, yo he vivido la experiencia. Luego, si usted desea, según como usted oriente que manda, yo lo voy a comentar. En este plano de la experiencia, las chicas dejan el libro allí cuando sienten que un fuerte viento se levanta en el lugar. La realidad siempre supera la ficción. Las chicas de adolescentes todas se desesperan, se asustan porque sienten ruidos en el propio cementerio, dejan el libro allí y salen corriendo. Cuando llegan a la casa, se comienzan a manifestar en una forma violenta en el suelo, reptando. Todo esto quedó en la televisión paraguaya, porque el caso, la familia desesperada comenzó a pedir ayuda para el caso. Fueron varios pastores, varios ministros religiosos, no pudiendo desplegar con ella ningún ritual con éxito, ninguna oración. Y uno de los tíos de una de las chicas estaba en Argentina, se conecta conmigo y trae a una de las jóvenes. Le hicimos el exorcismo en la parroquia, como debe ser. Y luego de eso, algunos decían que ella no iba a volver, yo dije, ella va a volver.
va a volver a su lugar, a su casa, y va a ver a sus parientas, va a ver a sus primas, y las primas van a sanar. Mire usted lo que voy a indicarle, porque esta es una prueba de algo que también se llama transferencia de la bendición. La joven viaja, sana, gracias a Dios y para su gloria, retorna a la casa, llega, se encuentra con las otras jóvenes que todavía estaban en situación de gran necesidad espiritual, caen al suelo en lo que se llama la dormición de espíritu, que es una manifestación del mundo carismático muy importante, porque la dormición de espíritu no es un desmayo, la dormición de espíritu es una cirugía que el Espíritu Santo produce en el inconsciente de la persona. Esto es maravilloso y merece otro tratamiento porque hasta la medicina podría entrar a hablar de esta materia. Y estas jóvenes se levantan sanas del piso. Entonces, lo que aquí sucedió fue claramente que hubo una transferencia de la bendición recibida por ellas por las otras jóvenes. Pero yo le indico a las familias, cuidado, ¿qué están viendo nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros jóvenes en general en el Internet? ¿A qué acuden? ¿A qué asisten? ¿Qué páginas miran? ¿Cuál es el interés que están teniendo? Porque hay toda una pedagogía de Satanás liberada para el control de la juventud. Después entraremos en ese asunto que me parece muy interesante, pero antes, por seguir un poco un orden, claro, yo lo estaba escuchando en esta experiencia y si es tan espectacular como usted lo cuenta, no es tan diferente como lo que el cine y la televisión ha querido dibujar de la figura del exorcista. Justamente, yo que tuve la oportunidad, la gracia de Dios, de estar con el padre Gabriel Amors en 2013, el gran decano de los exorcistas, para mí mucho más que un decano, un verdadero gladiador de Dios. Bueno, él estaba muy agradecido a la película El Exorcista. Tanto es así que a los 91 años, y yo creo que fue un regalo del cielo, Friedkin, quien dirigió la película, William Friedkin, él se acerca al padre Amors para ver un exorcismo de él, ¿no? Creo que al final de su vida, un hombre que siempre combatió con el demonio, es visitado por otro que vivió del demonio, con su texto, no con su texto, con su película, que es excelente. Y lo digo porque el padre Amors también lo decía, excelente es la película. Yo en mi caso, porque muestra la labor y el trabajo del exorcista. Yo le puedo decir que he visto todo lo que está en la película, menos que una cabeza gire 360 grados, porque eso es imposible, la persona moriría. Y no ese es el primer intento de Satanás, sino la desesperación de ella, de la persona involucrada y de su familia. Todo lo demás es totalmente cierto y probable. Que hay un aspecto que me ha llamado poderosamente la atención de su libro, y es que usted asegura que no solo las personas pueden ser poseídas, sino que a veces las casas y los objetos, atención, los objetos, qué sé yo, un anillo, un reloj, cualquier cosa, ¿verdad?, de utilización propia, es objeto de posesión. Sí, señor. Gracias por indicarlo con esa firmeza y esa claridad. Porque la gente solo piensa que el exorcismo está reservado al hecho de la posesión, ¿no? Y de las manifestaciones elocuentes que se ven en forma indudable en la persona que se encuentra agobiada por la presencia maligna. Pero no, las casas conservan memoria. La memoria de quienes han habitado o habitan en ella. Es decir, hay casas que sanan y casas que enferman. ¿Por qué? Por los habitantes que ha tenido y los que tengan el presente. La casa devuelve, cual el eco de las palabras, devuelve las emociones vividas en ese lugar. Cuánto más si allí se hizo invocaciones espirituales. Cuánto más también si allí hubo muertes violentas o suicidio. Todo ello deja una impronta que impregna por completo la casa, por completo. No importa cuánto tiempo pase.
una circunstancia muy clara, por ejemplo, no solamente está, ¿verdad?, en las películas donde se ve las casas infestadas o casas embrujadas, sino también en eventos que particularmente suceden en una casa cuando pasó algo, no importa si 50 años antes, en esa casa, similar a lo que está siendo vivido en el presente. Y me explico con esto muy sencillo, con su permiso. Una familia que tiene un bebé que a los 3 meses de nacida comienza a enfermarse y nadie sabe por qué. Los médicos no encuentran explicación. La familia, por supuesto, en su desesperación apela a todo, y eso es lógico y entendible. Hasta llaman al exorcista para que vaya a la casa y vea si hay algo en la casa. En esa casa, buscando la historia, a los 3 meses de nacida, tal cual la edad que tenía la criatura, un bebé había muerto. En esa misma casa. Curiosamente, la casa había recibido reformas. Quienes somos sensitivos podemos entender en las vibraciones invisibles del hogar, como también en el campo emocional de las personas, cuando hay un roce o una modificación. La habitación de la criaturita estaba exactamente frente a una, había sido modificada la habitación frente a la que había sido en el pasado, ahora era una pared, una puerta que comunicaba con otro ambiente. Y ahí daba la cabecera de la cuna del bebé. Como dice la gente, hay que creer o creer. Lo cierto es que hicimos el exorcismo del hogar, que es más que la bendición de la casa, poniendo en manos de Dios el alma de esa criatura que había fallecido, y la bebé del presente, la bebé de esta familia, gracias al cielo y a sus ángeles, sanó por completo y siguió su evolución hasta hoy. Es llamativo el caso porque, claro, un bebé no es sugestionable. Lo digo por aquellos, ¿verdad?, que desde un punto racionalista, legítimo, por supuesto, puedan poner en duda sus palabras, que parten de la experiencia, parten, en este caso, de lo empírico. Y claro, también dentro de ese contexto están los que dicen, yo como no soy creyente, yo como no creo, esto no va conmigo. Claro. Creer o no creer no nos salva de las consecuencias. Es una afirmación clarísima. Porque el diablo no necesita de nuestro permiso para hacer. Y es más, él toma muy en serio su trabajo. Y es un gran experto en humanidad. Con cuidado también, porque el diablo no es otro Dios. El diablo es una criatura. Y uno dice, ¿el diablo se detiene de tentar en algún momento? Sí, sí. ¿Y qué hace en ese momento? Estudia, mi amable Señor, estudia la naturaleza humana, estudia el progreso de las ciencias, estudia el progreso de la humanidad, busca dónde pervertir los caminos. Por eso hablamos en este tiempo presente del cuidado que hay que tener para devolverle a la sociedad su proximidad, su sentido de comunidad, y no perderlo, porque ahí está el gran, ¿no es cierto?, acierto del diablo. Pero a este respecto, el diablo tiene que aprender, y es un gran estudioso de la naturaleza humana. A ver, así como buscado o no buscado, Dios está, la gran expresión del doctor Carl Gustav Jung, fundador de la psicología profunda, también el diablo, que se toma muy en serio, no juega a ser diablo. Cuando hablaba del cementerio, después cuando hablaba de la casa, a mí me han venido a la mente muchas veces prácticas esotéricas, desde la Ouija, prácticas ocultistas, el esoterismo en sí, el mundo de las ciencias ocultas, ¿verdad? Pueden ser, al menos eso sugiere, una puerta de entrada a Satanás. Lo son, porque fíjese usted que estamos hablando en este tiempo de un tiempo que ha devaluado la realidad de lo espiritual, o lo encierra específicamente en lo folclórico, o tal vez hasta lo reduce a un fenómeno cultural.
porque también es una manipulación del satanismo en general. El satanismo se quiere presentar como una opción cultural, no como una religión. Entonces, esto que se llaman los juegos, que no son juegos, son técnicas, abren portales que atraen al mundo intermedio, decimos nosotros, lo que la gente llama el bajo astral, lo que se sabe conecta directamente en esa sutil frontera con lo invisible, conecta con aquello que puede ser muy peligroso para las personas. Y le agrego esto, el 40% de los exorcismos documentados por mí, el 40% han sido de personas que en algún momento de su niñez o de su juventud jugaron, entre comillas, a el juego de la copa. Impresionante esto. Y he recibido personas de 35 años, no una, varias, diciéndome, lo voy a resumir en una frase en general: padre, estoy listo para morirme. ¿Cómo para morirte? ¿Qué te pasó? Sí, porque a los 13 jugamos a la Ouija y dijeron que a los 35 uno de nosotros se iba a morir. Seguía en contacto con varios de esos amigos. Uno ya se había suicidado para no vivir el evento de su muerte trágica. Y estos estaban preparados para morirse, como recibiendo la orden y el mandato que había llegado de ese lado oscuro, de esa frontera invisible que digo es cada día más sutil. Porque si alguno piensa que el diablo vive en el infierno, se equivocan, el que menos vive en el infierno es el diablo. Ellos se mueven en los aires, no es sonso él. El infierno no está para él vivir allí. Está para que viva el hombre perdido. Dice San Pablo en la carta de la Biblia, dice, nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Entonces, ahí está. Y hoy la física dice, no hay espacio vacío. Bueno, en la vida espiritual ya está probado. Lo que no ocupa un cuerpo, lo ocupa el otro. Y sutilmente también hay compañías que nosotros reflejamos bajo estos nombres de espíritus y entidades. Yo le agradezco las pinceladas teológicas, pero yo sé que hay parte de la Iglesia que, sin embargo, de la Iglesia en mayúscula, que no está de acuerdo con esos postulados, ¿no? No todo el mundo, no todo el clero observa a Satanás desde la misma perspectiva que usted, ni lo dibuja teológicamente como usted. Sabe que usted tiene toda la razón. Yo hablaba del racionalismo que había infestado, cuando es en grado exagerado, a la Iglesia en sus debates teológicos. Y no solamente la Iglesia de Roma, la Iglesia luterana también, otros sectores de otras comunidades de iglesias históricas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Fíjese usted, si no se entendería, por eso en combate contra el mal está en dos apartados, 1 y 2, el sentido de la encarnación de Jesús. No se entendería que el Hijo de Dios haya venido al mundo si no era para desbaratar las obras del diablo. Primer punto. Y no estamos hablando que venía a desbaratar una idea, venía a un combate contra el mal, directamente. Ese combate contra el mal es ganado en la cruz, ¿no es cierto? Y rubricado por la resurrección. Entonces, ese combate contra el mal hoy se da contra un enemigo vencido que no se da por vencido. Pero también nos fijamos en esto. Ese racionalismo exagerado impide a muchos rezar con verdadera profundidad hasta el Padre Nuestro. Porque cuando usted dice, perdone que le interrumpa, que el propio Padre Nuestro es el primer exorcismo. Perfecto, es así, Señor. Porque ahí dice, y líbranos del malo. No del mal como idea. La idea del mal es griega, ¿no es cierto? Las traducciones de la Biblia a veces nos han impedido entrar en el espíritu mismo de ese Jesús que como buen judío predicaba. Entonces, líbranos del malo. Es un exorcismo. Por eso el Padre Nuestro es una oración exorcística. Fíjese usted, San Agustín en el siglo IV, San Agustín, obispo de Hipona, ¿no? Gran teólogo, porque hay que decir que la teología tiene en él, algunos se van a enojar conmigo, pero bueno, como luterano soy buen agustino. Con él la teología alcanza una cúspide. Lo que después vino fue repetición y decadencia. Fíjese usted lo que le digo.
porque el concepto exquisito de esa batalla con el maligno, más aún, el debate interno que él vive por su padre maniqueo, creyendo en un Dios del mal, y la confrontación de la idea del bien y del mal, ya en las personas mismas, de la estrategia espiritual y el plan divino que Dios tiene sobre el hombre, encuentran en San Agustín ese apartado tan especial, ¿no es cierto? Y San Agustín curaba, exorcizaba con el Padre Nuestro e imponiendo el pan consagrado, la hostia, digamos, sobre la frente de la gente. Si hoy hace eso un exorcista, lo sancionarían. Sin embargo, esa es la manera. ¿Por qué? Porque ese Padre Nuestro es toda la oración, es la oración perfecta. Y la imposición del cuerpo de Jesús en la frente es aún hasta más fuerte y poderoso que el crucifijo en madera y su señal, ¿no es cierto? Y el Cristo crucificado allí. O sea, hay una gran cantidad de expresiones de la fe, más en la antigüedad que ahora, que entendieron ese combate espiritual, como decimos, y ese cruzar del desierto. Estamos en la Cuaresma y justamente estamos cruzando el desierto. Déjeme, ya que estamos hablando precisamente de cómo ve la Iglesia el mundo del exorcismo, abro paréntesis, yo creo que, no sé si fue con el papado del señor Ratzinger, o no, fue incluso con Benedicto XVI, que se batió el récord de nombramiento de exorcismos católicos, todo hay que decirlo. Usted ha sido amigo personal del Papa Francisco durante más de una década, y yo no sé si tuvieron en sus conversaciones oportunidad de conversar acerca de esto y de si está de acuerdo o en desacuerdo con muchos de los postulados que usted ofrece y, por supuesto, de la visión del exorcismo. Yo tengo la verdad que agradecer tantísimo a la generosidad del entonces cardenal Bergoglio y el Papa Francisco la amistad que me brindó. Agradecer a su generosidad y también agradecerle a él el amplio espectro de trabajo que me pudo permitir a mí como luterano para todo esto en relación al exorcismo. No olvidemos lo siguiente. Yo le puedo decir a fuer de ser sincero, con total certeza, Bergoglio es un rezador de verdad. Es un hombre que sabe rezar. Yo estaba en santos lugares en la provincia de Buenos Aires, a más de una hora de la catedral de Buenos Aires, donde él tenía sus despachos. Y más de una vez me dijo, llegate acá para las 19 horas, vamos a rezar. Y yo me iba corriendo allí, agarraba el autito y iba rajando, a rezar con el cardenal, solito los dos. Y había que ver qué fuerza tenía esa oración, porque el que sabe rezar, el que entiende la oración, ese sabe del combate. Y una expresión clarísima es que él en el 2014 autorizó la Asociación de Exorcistas de Roma, que antes no funcionaba con jerarquía jurídica adentro del Vaticano. A partir del Papa Francisco se ha logrado. Y también Francisco es el hombre que más ha hablado en los medios sobre la realidad de este combate contra el mal y del diablo como una inteligencia que está al acecho del hombre. Así que sí, yo estoy muy contento. Antes hacía una diferenciación que yo entiendo perfectamente acerca de Satanás y de Lucifer. Lucifer tienta en el conocimiento. Y estamos asistiendo a unos tiempos, no sé si estará de acuerdo conmigo, en que tal vez contribuyan las redes sociales, los medios de comunicación, se está blanqueando la imagen de Lucifer. ¿Tiene esa impresión? Absolutamente, señor. Qué agradable conversar con usted. Yo no sé qué me habré merecido este regalo de esta tarde. me va a sacar los colores, ilustrísima. Un regalo. Es totalmente cierto lo que usted dice, mi amable señor, porque Lucifer ha conseguido en este tiempo la simpatía de una gran cantidad de personas a partir de la idea de que ese ángel caído había salido en nuestra defensa y que Dios lo condenó.
No es así de ninguna manera. Esa no es la realidad del soberbio. Lucifer es la soberbia, mientras que Satanás es la ira. Entonces, porque no hay que adjudicarle todo a Lucifer, si no estaríamos hablando de un Dios, y no es un Dios, es una criatura. Fíjese usted, la iglesia de Satán en particular, porque yo dije que hay 3 tipos de satanismo, la iglesia de Satán, el culto a Satán aún antes de la iglesia, tiene sus raíces en el siglo XX en Aleister Crowley. Es decir, en Inglaterra, ¿antes hubo satanismo? Sí. San Horacio en el siglo II ya denuncia la existencia de la iglesia de Satán. ¿Por qué no hubo antes? Porque Cristo inaugura su iglesia. Y el Satán es el mono de Dios. No puede crear, no puede personalmente hacer otra cosa que imitar. Entonces seduce ya en aquellos tiempos a muchos a que sigan su culto. Nosotros vamos a este tiempo presente porque acá encontramos las raíces de la crueldad profunda del satanismo, y ahora vamos a hablar del luciferismo en particular, como usted me dice. En Aleister Crowley aparece este satanismo que alcanza un satanismo teísta que requiere de sacrificios, y también un pensamiento, ¿no es cierto?, crudo sobre el egoísmo y la realización personal a Claro, partir de porque ese egoísmo. el de Crowley es hedonismo puro, pero luego vendrá Anton LaVey con el haz el mal por el mal mismo, ¿no? Con su iglesia de Satán. Qué bueno que usted lo traiga a cuento a LaVey, porque él en Estados Unidos, inspirado en Aleister Crowley, inaugura la iglesia de Satán. Que no podemos llamarla iglesia, sí, ciertamente como asamblea, que es la traducción de iglesia, estaríamos de acuerdo, pero no como religión, porque religare, religión, es volver a unir al hombre con su sentido, y con ningún sentido une el satanismo al ser humano, sino con el sinsentido de la existencia. Aleister Crowley y LaVey se distinguen en algo. LaVey no cree en la existencia de un diablo como inteligencia particular, sino como el desborde de todas las pasiones humanas. No cree en un ángel, sino en que el diablo es la sumatoria de todo aquello que el hombre tiene como pulsión interior y que debe realizar, así de peligroso. Pues Así como peligroso es. imagínese usted, ilustrísima, en este tiempo en el que las personas quieren tener más dinero, más posesiones, ser más guapos, ligar más, tener poder sobre los demás. Vamos, el diablo tiene campo abonado. Y es más que una moda, usted lo ha dicho, se transforma en un estilo de vida. Por eso cuando aparece el luciferismo con tanto marketing, aparece como simpático. Hoy tenemos a Lucifer como un simpático de la vida, un poco más si queremos ser amigos de él, porque además es un triunfador. Es decir, Lucifer expresa esa soberbia, mientras que Satanás expresa la ira, pero el luciferismo engañosamente trasciende para acercarnos a todo lo satánico y va descendiendo. Por ejemplo, así como hablamos de Inglaterra con el satanismo teísta que quiere, que requiere hasta sacrificios, y con el satanismo ateo de Sandor LaVey, hablamos hacia abajo en México, en Colombia y en Uruguay, por ejemplo, del luciferismo, donde ya hay comunidades que han adoptado el luciferismo como una verdadera expresión de fe, digamos, ¿no? Entonces, esa fe al revés. Pero usted lo ha dicho bien, el hedonismo, la búsqueda del sí mismo, la complacencia de todos los placeres, el no poder distinguir que tener no es ser, y todo eso es lo que Y si me lo permite, resulta otra hoy. cosa más, que es la obtención del placer inmediato. Que eso es lo que hace Exacto. que, desde mi opinión, haya menos vocaciones, porque la búsqueda espiritual no es tocar un botoncito en el celular para que te traigan la pizza y la tienes en 10 minutos, sino que supone todo un esfuerzo, una vida de dedicación, de interiorización, que a la gente joven le cuesta mucho. Pero además hay una cosa más que yo escuché de un joven predicador tan interesante, yo traigo su idea acá. Vivimos espiritualmente en la época de lo inalámbrico también. Es decir, como ya no necesitamos el enchufe, no hay nada que nos una a la fuente
cuando nos molesta algo que requiera de nuestro ejercicio interior y perseverancia, directamente nos vamos, porque ya no hay ni siquiera un enchufe a la fuente. Entonces, esa época de lo inalámbrico se hizo cargo de la vida religiosa de muchos, que yo lo llamo, en el cristianismo lo llamo trota iglesias, ¿no? Buscando en un lado y el otro, escuchar lo que quieren escuchar, porque cuando el pastor, el reverendo, o quien sea, les habla algo que no les gusta o que requiere cierto ejercicio interior, y ahí ya nos vamos a otro lado, ¿no? O dejamos directamente de practicar porque nos molestó. Claro. No le quiero entretener mucho más, un par de preguntas No, que creo que son interesantes también, porque usted sabe, hace pocos días llegaba a Marte la sonda Perseverance en busca de vida extraterrestre. La Santa Sede ha tenido varios posicionamientos respecto a la posibilidad de mundos habitados. Y si se probara su existencia, ¿usted qué cree que serán los extraterrestres? ¿Más de Cristo o de Satanás? Mire, en alguna oportunidad, primero que nada, la existencia de otras vidas es absoluta y totalmente posible. Esto es indudable. Está en el Génesis. ¿Y sabe dónde? En los primeros versículos, cuando Dios termina de crear todo, dice, las traducciones dicen, y el séptimo día Dios descansó. Esa traducción nos dan a nosotros. Pero el original dice claramente, el séptimo día Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo. No es que descansó, hizo otras cosas, hizo otras vidas. La multiforme y efusiva forma de amar lo llevó a crear. Es decir, dejó de hacer lo que estaba haciendo con nosotros. Puso a componer otros universos. Es decir, si pensamos que somos la única expresión del amor divino, y Dios mío, no es así. Hay otras expresiones de ese amor. O sea, creemos profundamente que hay otras vidas. Primero. Segundo, yo me acuerdo el testimonio que alrededor de 1992, 93, dio alguien que dijo ser abducido y preguntó si creían en Dios a quienes lo habían llevado supuestamente en esta experiencia espiritual. Bueno, él dice que le contestaron no solo en Dios, sino también en Cristo. Es muy probable que haya otros mundos que no hayan cometido la falta que el nuestro cometió y que estén viviendo en gracia divina también. Es muy probable que haya universos que no le hayan fallado a Dios y hoy se encuentren en plena armonía. Porque la gran pregunta, Señor, permítame un segundo más de su amabilísimo tiempo. La gran pregunta es ¿por qué existimos? ¿Por qué nos hizo Dios? Y la respuesta, a mi buen entender, es esta. Dios nos hizo para Él poder tener la experiencia de vivir en nosotros. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que... Entonces, sí, diga. ¿Verdad? Entonces, si Dios quiso tener la experiencia de vivir en cada uno de nosotros, en el señor Joseph, en cada una de las vidas, las señoras, los señores, los jóvenes que están del otro lado, Él anhela que nuestra vida sea una vida feliz para experimentar Él la originalidad de nuestra felicidad, multiplicada en las existencias que tan multiforme amor ha sabido expresar. Por eso, San Juan de la Cruz no se equivoca cuando dice, respecto del juicio de cada uno, dice, en el atardecer de la vida serás examinado en el amor. Porque de eso se trata. Estoy yo cumpliendo el anhelo de Dios que quiere vivir en mí y experimentar esa vida. Porque allí estará todo el secreto de cómo tomarme en serio y, en definitiva, de cómo saber con convicción profunda que los anhelos de nuestra vida por el bien llevan la firma de Dios. Para terminar, ilustrísima, ¿cuál es la mejor forma que creen podemos utilizar hoy para protegernos del maligno? Primero que nada, expresarse en la perseverancia por el bien. La perseverancia es tomada como fe, Señor. Mucha gente dice, ay, yo no tengo fe. Y le digo, mirá, yo no tengo el fedorómetro, el medidor de la fe.
Vos perseverás en la búsqueda de lo bueno, perseverás en el amor por tu familia, perseverás ante la fatiga moral que produce el tiempo presente. ¿Perseverás? Sí, entonces tenés fe. Esa perseverancia, esa convicción profunda, unida a la certeza y a la confianza de que tengo un Dios que es Padre, que es Madre, que es bueno, que es buena conmigo y que me está cuidando y cuida a mi familia, eso me blinda espiritualmente porque atrae hacia mí a aquel que es el generador de la luz. Y donde está la luz, la oscuridad no puede entrar. Don Manuel Acuña, obispo luterano, autor de Combate contra el Mal, yo le deseo que pueda usted seguir combatiendo, peleando muchas más veces contra el diablo y que pueda venir a contárnoslo. Muchísimas gracias, Señor. Permítame, para usted, para su familia, para la gente preciosa del otro lado, que les dé una bendición. ¿Me da permiso, Señor? Faltaría más. Pues San Miguel Arcángel es el exorcista invisible, fíjese. San Miguel Arcángel es aquel que expulsa a Lucifer del cielo y con él comienza la historia humana, en definitiva. San Miguel Arcángel atrae todo lo bueno y saludable a quien se lo pide y es capaz de atraer también a todos los ángeles, de todos los querubines, serafines, de todos los coros celestiales a la presencia de la persona que le pide. Yo ruego a Dios ahora que por San Miguel Arcángel atraiga sobre usted, su familia, todos los amigos del otro lado, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que esa bendición se traduzca en salud física, espiritual y emocional, paz para el corazón, armonía en la familia, trabajo digno y bien remunerado, justicia sobre cada causa y felicidad en todas sus formas, y que todo ello venga envuelto en salud y alegrías para su presente y su futuro. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Muchísimas gracias, insisto, ha sido un verdadero placer. Un honor el mío, fuerte abrazo de luz.